El gran filósofo Bertrand Russell dijo: «El hecho de que una opinión se haya aceptado ampliamente no es evidencia alguna de que no sea completamente absurda». Hoy, la mayoría de la gente ha adoptado ideas extraordinarias sobre una enfermedad respiratoria que se percibe como extraordinaria, el COVID-19. Esta es la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus. Dichas ideas extraordinarias están asociadas a medidas extraordinarias y a comportamientos extraordinarios. Ahora, a diferencia de las ideas, que son puramente mentales, las medidas y los comportamientos son reales y tienen consecuencias reales, consecuencias materiales y observables. Surge entonces una primera pregunta. ¿Dichas ideas extraordinarias están basadas en datos extraordinarios de la realidad objetiva? Noam Chomsky, uno de los intelectuales más citados de todos los tiempos, nos advirtió de algo que la mayoría de la gente parece ignorar. Chomsky explicó que la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros. También nos advirtió Malcolm X, quien dijo: «Los medios son la entidad más poderosa del mundo. Tienen el poder de hacer culpables a los inocentes y de hacer inocentes a los culpables, y eso es poder, porque controlan las mentes de las masas». William Casey, quien era entonces el director de la CIA, le dijo en 1981 al presidente Ronald Reagan: «Sabremos que nuestro programa de desinformación está completo cuando todo lo que el público estadounidense crea sea falso». El hecho es que estas ideas tan peculiares que tiene la gente sobre el COVID-19 fueron generadas por los medios de difusión, los cuales educan diariamente al público sobre el tema. El mensaje que es constantemente difundido por los medios ha causado que mucha gente tenga miedo y pánico sobre este nuevo coronavirus, ya que se percibe que el virus representa un riesgo realmente extraordinario. Esto nos debería llamar la atención, ya que la historia de la humanidad nos enseña que la generación de miedo en la población, a través de recursos inmensamente poderosos como la propaganda, ha sido un instrumento fundamental para controlar a la gente, la cual por miedo a que le pase algo, acepta comportamientos que de otra manera no hubiera aceptado. Surge entonces una segunda pregunta. ¿Podrá ser que la idea de un riesgo extraordinario surja de una distorsión de la realidad de parte de los medios? Para responder nuestras dos preguntas necesitamos conocer los datos. Son los datos duros los que nos permiten hacer una evaluación de riesgos realista sobre el nivel de amenaza que representa el nuevo coronavirus. Los datos que vamos a repasar provienen en general de fuentes gubernamentales, de publicaciones científicas y académicas en general, y del registro histórico de datos en el dominio público. Se incluyen las referencias para que luego puedan ser revisadas. Todos estos datos han sido y siguen siendo reportados por muchos de los más eminentes epidemiólogos, virólogos, inmunólogos, estadísticos y otros destacados expertos en su respectivo campo. ¿Qué dicen entonces los datos de la realidad objetiva? Bueno, dicen algo enormemente distinto a la educación diaria que nos inculcan los medios. Basta escuchar a algunos de estos expertos para que uno se dé cuenta del abismo entre lo difundido y lo real. Muchos se sorprenderán y algunos preferirán ignorarlos, pero, como decía Aldous Huxley, los hechos no dejan de existir porque se los ignore. Antes de empezar, debemos tener en mente que el mero hecho de estar vivo conlleva riesgos. O sea, cada día que estamos vivos nos enfrentamos a innumerables riesgos que nos pueden causar no solo daños de diversos tipos, sino también la muerte. En general, el riesgo diario neto de morir es tan pequeño que no le prestamos atención, pero existe y es mayor que cero. Ahora sí, empecemos. Primer dato. La letalidad del nuevo coronavirus está dentro del rango de una temporada de gripe. La tasa de letalidad por infección, en inglés el Infection Fatality Rate, o IFR, es la proporción de personas que mueren por una infección entre todos los afectados por la misma. Se calcula como cantidad de fallecidos sobre cantidad de infectados. El IFR es una medida de la probabilidad de morir si uno se infecta del virus, o sea, es una medida de la letalidad del virus. A mayor IFR, más letal es el virus. Según los datos de los países y regiones mejor estudiados, el IFR del COVID-19 para la población general del mundo está en el rango de 0,2%, valor que está dentro del IFR de una temporada de influenza o gripe. Por ejemplo, así lo resume John Ioannidis, profesor de epidemiología de la Universidad de Stanford. Es posible que la letalidad esté cerca de una temporada fuerte de gripe,
pero ciertamente no se aleja de la letalidad que puede tener la gripe común y corriente un dado año. Cabe destacar que el Dr. John Ioannidis está siendo una de las principales figuras en la curiosamente antipopular campaña de entender al COVID-19 a partir de un análisis desapasionado de los datos duros, o sea, de interpretar la pandemia de manera científica. Ioannidis es uno de los científicos más citados de la historia y es famoso en el mundo académico por haber demostrado falencias en la rigurosidad de la ciencia académica, o sea, por hacer la ciencia más científica. Pero los datos globales para calcular el IFR son de dominio público, y por eso concluye lo mismo, por ejemplo, el Servicio de Evidencia del COVID-19 de la Universidad de Oxford. Estiman que el IFR está entre 0,1% y 0,41%, o sea, estiman un valor medio de 0,25%. Pero también indican que 0,29% es probablemente una sobreestimación, haciendo más probable que el valor definitivo del IFR esté cerca de 0,1% que de 0,41%. Y hasta el CDC, el Centers for Disease Control and Prevention, el principal instituto de salud pública de los Estados Unidos, ha recientemente admitido un IFR de 0,26%. En resumen, obtenido con los datos maduros de la pandemia, sabemos ahora que el IFR real del nuevo coronavirus es mucho menor al valor originalmente difundido por la OMS, el cual era de 3,4%. O sea, el mensaje difundido originalmente era que, de cada 30 personas infectadas, una se moriría. Ese valor irreal de letalidad causó un enorme pánico mundial, un miedo que sabemos ahora que es injustificado. Está claro que la influenza o gripe es una enfermedad que hay que tomarla muy en serio y que puede ser letal. De hecho, puede matar hasta 650.000 personas cada año. Pero claramente no representa una amenaza apocalíptica que requiera detener el mundo, ni tomar medidas draconianas que cambien de manera fundamental a nuestra sociedad. Por alguna razón, los medios no enfatizan este enorme error en la estimación original de la letalidad del nuevo coronavirus. Al final, los datos muestran que la letalidad del virus está dentro del ordinario, y por ende el virus es mucho menos amenazante de lo que se había especulado originalmente. Sin embargo, los medios no comunican efectivamente este dato. ¿Por qué? Siguiente dato. Para la mayoría de la gente, aún en los focos de la pandemia, el riesgo de morir con COVID-19 ha sido entre muy pequeño a insignificante. Según la estadística proveniente de los focos de la pandemia, el riesgo de morir con COVID-19 para cualquier persona de hasta 65 años, con o sin enfermedades subyacentes, ha estado típicamente en el rango del riesgo de morir manejando en un accidente de auto yendo a trabajar. Por supuesto, fuera de los focos de la pandemia, el riesgo fue aún menor. Este riesgo de muerte fue inicialmente sobreestimado porque mucha gente infectada sin síntomas o con síntomas leves no fueron tenidas en cuenta. O sea, el denominador del IFR es mucho más grande de lo que se especuló originalmente. Pregúntense, ¿cuánta gente conocen que no maneja para ir al trabajo por miedo a morir? Los que manejaban al trabajo, ¿pensaban en el riesgo de morir manejando cada vez que se subían al auto? Ahora bien, ese riesgo tan pequeño es para niños, jóvenes y gente en edad laboral, incluyendo a las personas con enfermedades graves subyacentes. Por otro lado, para cualquier persona de hasta 65 años sin enfermedades subyacentes, o sea, para gente sana y no anciana, el riesgo de morir con COVID-19 ha sido prácticamente insignificante, aún en los focos de la epidemia. Este dato objetivo y verificable contrasta tremendamente con el sensacionalismo de los medios, que sistemáticamente trataron de buscar y reportar historias de gente joven y sana que moría por el virus, creando pánico y terror en la gente. Los medios evitan difundir y enfatizar este dato tan tranquilizador sobre el verdadero riesgo de muerte que tienen los niños, adolescentes y la gente en edad laboral. ¿Por qué? Siguiente dato. La distribución del riesgo de morir con COVID-19 en función de la edad es aproximadamente la misma que la distribución de la mortalidad normal en función de la edad. Cualquier persona de una dada edad que este año se infecte con el nuevo coronavirus tiene una probabilidad de morir que es aproximadamente la misma probabilidad que habría tenido de morir por toda causa este año. O sea, nos dicen que el riesgo de morir con COVID-19 es mucho mayor para personas muy ancianas que para adultos no ancianos. Esto es cierto, sí, pero es cierto tanto para las muertes con COVID-19 como para las muertes por toda causa. En general, la muerte por toda causa de una persona de 97 años
es mucho más probable que la de una de 61 años, y aproximadamente esa misma diferencia de probabilidad de morir entre esas dos personas aplica también para una infección del nuevo coronavirus, tal como puede verse en el siguiente gráfico de riesgos de muerte en función de la edad. Los puntos rojos son la mortalidad con COVID-19, mientras que las curvas son las mortalidades normales, azul hombres, naranja mujeres. Este resumen estadístico está basado en datos de la Office for National Statistics y fue armado por el profesor Sir David Spiegelhalter, el presidente del Centro Winton para el Entendimiento Público de Riesgos y Evidencias del Laboratorio de Estadísticas de la Universidad de Cambridge. Básicamente, Spiegelhalter es el principal estadístico del Reino Unido y ha dedicado su vida a tratar de que la gente entienda mejor el riesgo y las estadísticas de la vida cotidiana. El profesor Spiegelhalter advirtió que la ansiedad del público debería ser aproximadamente proporcional a los riesgos que enfrentan. Este comentario surge de que el nivel de ansiedad observado no se condice para nada con los datos de esta epidemia. Spiegelhalter ha condenado el manejo completamente vergonzoso de las estadísticas que nos difunden, y dice que los medios difunden un teatro de números que no es confiable. La mediana de la edad de los muertos con COVID-19 en la mayoría de los países es de arriba de 80 años, o sea, una edad donde el riesgo de morir en general es considerable, y ese considerable riesgo de morir por toda causa es aproximadamente el mismo que el riesgo de morir específicamente con COVID-19. Eso es básicamente lo que indica este gráfico. Los medios nos recuerdan todos los días de la diferencia del riesgo de morir con COVID-19 en función de la edad, algo que atemoriza a la gente mayor, pero siempre se olvidan de aclarar que lo mismo aplica para la mortalidad normal en general. ¿Por qué? Siguiente dato. La mayoría de la gente puede tener cierto nivel de inmunidad al nuevo coronavirus proveniente de resfríos previos. Se ha detectado una reactividad cruzada de células T frente al nuevo coronavirus en individuos que nunca fueron expuestos al nuevo coronavirus. Dicha reactividad cruzada, la cual puede proveer inmunidad al nuevo coronavirus a nivel celular, proviene de infecciones previas de los coronavirus comunes. Si bien es un dato poco difundido, en realidad existen 4 coronavirus humanos comunes, que circulan por el mundo todos los años y causan hasta el 20% de las infecciones respiratorias cada año, las cuales causan enfermedades respiratorias comunes como por ejemplo la gripe, enfermedades que causan unas 2.600.000 muertes por año, sin contar a la tuberculosis. O sea, estas enfermedades respiratorias comunes y corrientes causan unas 7.123 muertes por día todos los días. Los medios nos han machacado incesantemente con la idea de que este es un virus totalmente nuevo y que en consecuencia no tenemos inmunidad alguna ante el mismo. Esto es doblemente falso. La mayoría de la gente puede tener inmunidad adquirida de resfríos comunes y corrientes, y dicha inmunidad se debe a que este coronavirus no es tan nuevo después de todo. Si bien el crucial dato de la reactividad cruzada proviene de un estudio publicado en el prestigioso journal Cell, los medios optan por no corregir su aterrador y falso mensaje sobre el tema. ¿Por qué? Siguiente dato. Para la gran mayoría de las infecciones del nuevo coronavirus, el sistema inmune resuelve la infección sin requerir la hospitalización. Independientemente del mecanismo involucrado, el sistema inmune del ser humano es extraordinariamente complejo. El hecho es que, en la gran mayoría de las infecciones del nuevo coronavirus, el sistema inmune resuelve la infección sin mayores inconvenientes y sin requerir la hospitalización. La altísima efectividad de nuestro sistema inmune para combatir a los distintos tipos de coronavirus explica por qué un alto porcentaje de las infecciones del nuevo coronavirus, hasta el 80%, pueden ser asintomáticas. O sea, las personas asintomáticas se contagian el virus, pero no se enferman en lo absoluto. De hecho, ni se enteran de que se han contagiado, tal como sucede con una diversidad de patógenos de los cuales nos infectamos periódicamente sin enterarnos. La utilización muy frecuente del término casos asintomáticos, como insinuando algún tipo de enfermedad o alguna connotación negativa sobre dichas personas totalmente sanas, es otra vez una de las tantas maneras en las que se genera miedo de manera injustificada. Las estimaciones iniciales basadas en datos de China suponían una tasa de hospitalización muy alta, del 20%, lo cual implicaba una tasa de hospitalización 10 veces más alta que para la gripe. Esa estimación alarmante fue la que condujo a la idea de aplanar la curva, para evitar sobrecargar los hospitales.
Sin embargo, esa estimación estuvo tremendamente errada. Los estudios de anticuerpos a nivel poblacional han demostrado que las tasas de hospitalización reales son cerca al 1%, lo cual está dentro del rango de las tasas de hospitalización por la gripe, 1 a 2%. De hecho, el CDC indicó que las tasas de hospitalización para el COVID-19 para las personas de 65 años o más están dentro de los rangos de las tasas de hospitalización para la influenza, con tasas ligeramente más altas para las personas de 18 a 64 años y mucho más bajas, en comparación con la influenza, para las personas menores de 18 años. En focos de la pandemia, como por ejemplo la ciudad de Nueva York, la tasa de hospitalización general basada en estudios de anticuerpos es de aproximadamente 2,5%. Todos estos datos nos muestran que el peligro del nuevo coronavirus no se aleja del peligro de la gripe estacional, lo cual provee una gran tranquilidad. Pero sin embargo estos datos son sistemáticamente omitidos por los medios. ¿Por qué? Siguiente dato. Si una persona no tenía inmunidad antes de contagiarse del nuevo coronavirus, luego de contagiarse y recuperarse desarrolla inmunidad. Basado en todo lo que la ciencia ha aprendido a lo largo de los muchísimos años estudiando infecciones respiratorias agudas, hubiera sido descabellado pensar que las personas recuperadas de una infección del nuevo coronavirus no desarrollaran inmunidad ante nuevas infecciones. Aún así, la OMS en un momento le dijo al mundo que no hay evidencia de que las personas que tengan anticuerpos de SARS-CoV-2 no puedan infectarse nuevamente. Dicho mensaje, por supuesto, aterrorizó a la población mundial. La evidencia terminó anulando la tremendamente irresponsable especulación de la OMS, demostrando que el virus tampoco tenía nada de inusual con respecto a este tema. Efectivamente, la gente no puede infectarse 2 veces con el nuevo coronavirus. La respuesta inmune ante el virus trabaja de manera normal, como con cualquier otro de los coronavirus comunes. Es importante tener en mente que, debido a que podemos tener inmunidad a nivel celular al nuevo coronavirus, la presencia de anticuerpos es una medición que puede subestimar nuestra inmunidad. O sea, podemos no tener anticuerpos medibles y aún así tener cierta inmunidad al virus. Los medios no enfatizan este tranquilizador dato, y nos hacen recordar del extremadamente dañino error de la OMS sobre este tema. ¿Por qué? Siguiente dato. La cifra real de muertes por COVID-19 es considerablemente menor, quizás muchísimo menor, a la cifra reportada de muertes por COVID-19. Hay una falsedad que nos llega de los medios todos los días, la cifra de muertos por COVID-19. En realidad, según el simplista método de contabilización adoptado por la mayoría de los países, dicha cifra refleja las muertes con COVID-19, no por COVID-19. Es clave entender esta distinción básica entre muertes con COVID-19 y muertes por COVID-19. Confundir ambas categorías es un error que ha sido denunciado por muchísimos expertos, incluyendo el profesor Sucharit Bhakdi, el profesor John Ioannidis y la doctora Ngozi Ezike. Básicamente es así. Por un lado están las muertes con COVID-19, esto es, las muertes con concurrencia de la infección, con existencia del virus en el cuerpo. Por otro lado están las muertes por COVID-19, esto es, las muertes causadas por la infección de una u otra manera. Las muertes con COVID-19 evidencian una correlación entre la presencia del virus y la muerte, la cual no implica necesariamente causalidad. Por ejemplo, si alguien con infección del nuevo coronavirus muere por un infarto o por una herida de bala, entonces la correlación existe, pero no así la causalidad. Murió con COVID-19, pero no por COVID-19. Por otro lado, las muertes por COVID-19 son muertes con concurrencia de COVID-19 que adicionalmente representan causalidad, ya que indicarían que fue el virus y ninguna otra cosa el que causó la muerte. Para saber si hubo una muerte con COVID-19, solo necesitamos saber que una persona murió y que tenía un test positivo. Para saber si hubo una muerte por COVID-19, o sea, para saber si la muerte fue causada por el nuevo coronavirus, se necesita hacer un análisis considerablemente más profundo, de manera de determinar la causa de muerte con suficiente certeza. En resumen, si alguien muere claramente por otra causa, pero tuvo un test positivo de SARS-CoV-2 al mismo tiempo, dicha muerte se está sumando erróneamente como muerte por COVID-19. Si bien todos hablan de muertes por COVID-19, las cifras que nos reportan todos los días son en general muertes con COVID-19, muertes con test positivo, no muertes por COVID-19.
¿Podemos entonces averiguar qué fracción de las muertes con COVID-19 que nos reportan diariamente se corresponden a muertes por COVID-19? Según lo que hemos aprendido de Italia, por ejemplo, esto es muy difícil. Según el primer reporte exhaustivo que vino de Italia, aproximadamente el 99% de las personas muertas con COVID-19, o sea, casi todas las personas fallecidas, tenían al menos una enfermedad seria subyacente. De hecho, la mayoría tenía múltiples enfermedades subyacentes. Los médicos han reportado que es muy desafiante discriminar la causa de muerte en tales circunstancias. La consecuencia de esto es que la cifra real de muertes por COVID-19 tiene que ser menor, y posiblemente muchísimo menor, a la cifra reportada de muertes por COVID-19. La definición tan simplista de muertes por COVID-19 que se usa ha resultado en que las cifras de muertes estén infladas. Algunos ejemplos son realmente ridículos. En la cifra de muertes por COVID-19 se incluyen muertes por heridas de bala y por intoxicación por alcohol. Tenían test positivo, así que, según la definición, se cuentan como muertes por COVID-19. Parece un chiste, pero no lo es. Como si esto fuera poco, algunos gobiernos han permitido que muertes sin confirmación vía test sean sumadas a la cifra de muertos, supuestamente por COVID-19. Por ejemplo, el CDC, en sus pautas oficiales y publicadas, permitió formalmente que muertes sin test positivo de SARS-CoV-2 puedan reportarse como muertes probables o presuntas, las cuales se suman a las cifras. Y no solo se permitió hacerlo, sino que de hecho se hizo. Por ejemplo, el 22% de las muertes en New York City, ciudad de Nueva York, son presuntas. Y todavía peor, los hospitales de Estados Unidos cobran muchísima más plata si ponen COVID-19 en el certificado de muerte. Si ponen neumonía común, cobran $5.000. Si ponen COVID-19, cobran $13.000. Y si ponen COVID-19 con respirador, cobran $39.000. O sea, el incentivo financiero para reclasificar una muerte por otra causa como muerte por COVID-19 es muy alto. En otras palabras, las cifras de muertes que nos reportan diariamente como muertes por COVID-19 ni siquiera son todas muertes con COVID-19, ya que una fracción de las mismas ni siquiera sabemos si fueron, de hecho, muertes con COVID-19. En resumen, las cifras reportadas de muertes por COVID-19 son científicamente insostenibles. Sin embargo, los medios las siguen reportando diariamente sin aclarar nada de esto. ¿Por qué? Siguiente dato. En gran medida, el COVID-19 es una enfermedad principalmente de hogares de ancianos y geriátricos. En muchos países, entre el 30% y 60% de las muertes con COVID-19 ocurrieron en hogares de ancianos, asilos o geriátricos, porcentajes que suben más si se incluyen a ancianos bajo atención domiciliaria. En algunas regiones, las muertes en hogares de ancianos superaron el 80% del total de las muertes con COVID-19. Evidentemente, los hogares de ancianos juegan un papel absolutamente clave en la pandemia del COVID-19. Decir que el COVID-19 es en gran medida una enfermedad principalmente de hogares de ancianos es algo que se aproxima bastante bien a las cifras globales. Los ancianos que residen en asilos de ancianos o geriátricos representan un grupo cuyo riesgo de muerte en general difiere considerablemente de los ancianos como grupo general. Los residentes de asilos o geriátricos son una población que tiene una esperanza de vida muy limitada con respecto a la población general. Típicamente, la mayoría de los residentes de asilos de ancianos mueren antes del primer año de su llegada al asilo. O sea, un gran porcentaje de las muertes con COVID-19, 2/3 según Neil Ferguson del Imperial College, fueron de personas que probablemente se hubieran muerto de cualquier manera este año, aún sin contagiarse del nuevo coronavirus. Además, en muchos casos, no está claro de qué murieron realmente las personas en hogares de ancianos, es decir, si fue por COVID-19 o si fue por estrés, por el miedo o por la soledad. Por ejemplo, en Bélgica, el país con más muertes con COVID-19 por millón de habitantes, se sabe que aproximadamente el 94% de todas las muertes en hogares de ancianos son casos presuntos, sin confirmación de test positivo. Los residentes de hogares de ancianos requieren de una protección especial y no se benefician en lo absoluto de una cuarentena general de la sociedad. Por ejemplo, en Suecia, país que no implementó ninguna cuarentena, el 75% de las muertes fueron de ancianos en asilos o bajo atención domiciliaria.
Esa cifra del 75% no se hubiera reducido si el gobierno hubiera implementado una cuarentena. Por otro lado, según reporta el gobierno sueco, la cifra de muertos hubiera bajado mucho si los hogares de ancianos hubieran respetado las medidas básicas de higiene, las cuales deberían haberlas adoptado como en cualquier temporada de gripe. Está claro que, si uno resta las muertes en los hogares de ancianos y geriátricos del total de muertes globales, muertes que hubieran ocurrido con o sin cuarentena, la cifra de la pandemia se reducen dramáticamente. Otra vez, los medios sistemáticamente evitan enfatizar el dato sobre el rol de los asilos en la pandemia, dato que ayudaría a tranquilizar a la población general. Alex Berenson, ex periodista del New York Times, lo resume así. Seamos claros, el hecho de que las muertes en hogares de ancianos no estén cada día en primera plana ni en el centro de la cobertura de los medios hegemónicos sobre el COVID-19 le dice a uno todo lo que necesita saber sobre la prioridad de los medios, la cual es infundir el pánico. Y esta es otra de las maneras en que los medios nos asustan, y la pregunta es, ¿por qué? Siguiente dato. Al situar al COVID-19 en su contexto real, tanto histórico como actual, la percepción de una pandemia extraordinaria desaparece. Anthony Berkeley Cox dijo, si uno sabe qué seleccionar y qué dejar afuera, uno puede probar cualquier cosa que uno quiera de manera bastante concluyente. Para hacer que algo ordinario se perciba como extraordinario, basta con hacer un foco extremo en ese algo, mientras simultáneamente se remueve totalmente su contexto. Si uno no conoce el contexto real para poder comparar algo contra lo ordinario, por ejemplo una línea de base que sirva de referencia, es imposible evaluar si algo queda dentro o fuera del ordinario. Si nuestra atención es dirigida constantemente hacia algo de una manera completamente descontextualizada del resto de la realidad en la que existe ese algo, podemos percibir a ese algo como extraordinario, aun cuando en realidad es ordinario. Esto es exactamente lo que los medios hacen constantemente con su cobertura sobre COVID-19. Hablan prácticamente solo de eso, lo cual genera la percepción de importancia, y lo hacen evitando sistemáticamente situar al COVID-19 en su contexto real, lo cual le imposibilita a la gente evaluar cuán importante es realmente la enfermedad con respecto a todas las otras cuestiones. Por ejemplo, se evita comparar diariamente al COVID-19 con las enfermedades cardiovasculares, las cuales matan a unas 18 millones de personas cada año. Tampoco se la compara diariamente con el cáncer, el cual mata a unas 10 millones de personas cada año. En cuanto a las enfermedades respiratorias, cada año hay unas 2.600.000 muertes causadas por las mismas, excluyendo la tuberculosis. O sea, son unas 7.123 muertes por día cada día. Específicamente, la gripe estacional común y corriente mata hasta 650.000 personas cada año. ¿Dónde están las curvas y contadores diarios de casos y muertes causadas por estas enfermedades? ¿Dónde están las cámaras filmando las terapias intensivas de los pacientes de estas enfermedades? ¿Dónde están las noticias relatando todo el sufrimiento relacionado a estas enfermedades desde el inicio de la enfermedad hasta el desenlace fatal? En ningún lado. Obviamente, si los medios hicieran eso, se generaría un horror y un pánico de niveles indescriptibles. Ciertamente, si lo hicieran, por ejemplo, con una enfermedad como el cáncer, sería enormemente más traumático que lo que estamos percibiendo sobre el COVID-19. La realidad es que en el mundo mueren unas 160.000 personas por día, cada día, ayer, hoy y mañana. Es un dato triste, pero la gente se muere, y se muere por todo tipo de causas. Sin embargo, el mensaje transmitido por los medios con las noticias diarias es que los casos y las muertes con COVID-19 son más importantes que cualquier otro caso y muerte por cualquier otra enfermedad. ¿Lo son? Por otro lado, los medios tampoco proveen el contexto histórico en el que el COVID-19 se sitúa. Esto ha distorsionado tanto la percepción de la gente que muchos piensan que esta pandemia es algo sin precedentes, demostrando una total ignorancia de la historia relativamente reciente. Ciertamente no es necesario remontarnos hasta la peste bubónica del siglo XIV. Por ejemplo, la pandemia de la gripe española de 1918 mató a unas 50 millones de personas. Luego estuvo la gripe asiática de 1957, que mató a aproximadamente 1.100.000 personas, y la gripe de Hong Kong, de 1968 a 1969, que mató a 1 millón de personas. Fue durante esta última pandemia cuando ocurrió Woodstock, por ejemplo, evento multitudinario que ocurrió aun cuando solo en Estados Unidos murieron unas 100.000 personas por la pandemia. Nada tuvo que cerrar, ni se hizo ninguna cuarentena, ni hubo distanciamiento social, ni aplanamiento de curvas. Caso contrario, no hubiéramos podido llegar a la Luna, lo cual también ocurrió en el medio de la pandemia.
Cabe destacar que la población de Estados Unidos en ese entonces era mucho menor. Tomando la población actual de Estados Unidos, las muertes de estadounidenses causadas por la gripe de Hong Kong serían unas 250.000, una cifra muy superior a lo que hizo y va a hacer el COVID-19 en Estados Unidos este año. Además, hasta las pandemias anuales de gripe estacional pueden ser serias, matando hasta 650.000 personas cada año. Por ejemplo, en el 2018, la gripe común y corriente mató a más de 80.000 personas solo en los Estados Unidos. La vacuna para la cepa de ese virus de gripe fue solo un 25% efectiva. O sea, estar vacunado para la gripe ayudó poco y nada. Si la gente tuviera en mente estos datos de hace solo 2 años, o si tuviera presente cómo se manejó la pandemia de Hong Kong hace unos 50 años, seguramente percibiría la pandemia del COVID-19 de una manera muy distinta. Pero los medios sistemáticamente evitan contextualizar al COVID-19. ¿Por qué? Siguiente dato. El colapso de los sistemas de salud que hemos visto no es algo inusual. En la temporada de gripe del 2018, hospitales a lo largo y ancho de todo Estados Unidos alcanzaron su capacidad máxima y colapsaron. Se llenaron de pacientes con gripe. En Rhode Island desviaban las ambulancias porque no podían aceptar más pacientes. El estado de Alabama declaró un estado de emergencia. Cirugías selectivas fueron canceladas. Pacientes que se acercaban para atenderse fueron rechazados. Los hospitales de California eran zonas de guerra donde las personas eran tratadas en carpas que tuvieron que armarse rápidamente de manera improvisada. Esta es una de esas carpas. Algunos de los pacientes se los trataba directamente en los pasillos. El mismo año, las terapias intensivas de Milán, en Italia, fueron totalmente invadidas con casos de gripe. Pero esto no es inusual. El sistema de salud de Italia funciona a plena capacidad prácticamente todos los inviernos, a un 95 a 98% de su capacidad máxima, tal como ha indicado el Dr. Ioannidis en su primera entrevista larga sobre el tema. En diciembre del 2019, el National Health Service del Reino Unido tuvo que implementar camas temporales de emergencia en la mayoría de sus hospitales para poder manejar la crisis invernal habitual. La mayoría de esos hospitales todavía tenía camas temporales operando desde el invierno anterior. En España, la gripe colapsa hospitales casi todos los años. En 2017, el Huffington Post preguntó: ¿por qué la gripe significa colapso en los hospitales españoles? El artículo dice: la gripe convierte a los hospitales españoles en los protagonistas del Día de la Marmota. Una vez tras otra, un año sí y otro también, la misma situación. Rebrote del virus y colapso en los centros sanitarios. En la temporada de gripe de 2017-2018, los hospitales de todo el país estaban en estado de colapso. En marzo del 2019, un hospital de Madrid tenía más del doble de pacientes de lo que permitía su capacidad. En el colapso de hospitales del 2015, los pacientes dormían en los pasillos. Incluso en enero de este año, antes de que el nuevo coronavirus afectara a España, las enfermeras se quejaban de que la temporada de gripe estaba llegando a un punto crítico. Queda demostrado entonces que el colapso de los sistemas de salud no es algo nuevo, ni siquiera es inusual. Sin embargo, los medios han difundido el falso mensaje de que el COVID-19 está teniendo un impacto sin precedentes en los sistemas de salud y que este colapso de hospitales es algo nunca visto, lo cual ha generado un pánico tremendo. Se omite el pasado para asustar en el presente. ¿Por qué? Siguiente dato. Los modelos y proyecciones originales sobre la pandemia estuvieron astronómicamente equivocados. Estos modelos y proyecciones predecían algo similar a un apocalipsis, con muchas decenas de millones de muertes por todo el mundo. Fueron generados y difundidos por entidades como el Imperial College del Reino Unido, el Institute for Health Metrics and Evaluation, el IHME en los Estados Unidos, y la OMS. El modelo más influyente fue el modelo del Imperial College, diseñado por Neil Ferguson. Fueron estas predicciones las que crearon un pánico mundial y llevaron a los gobiernos del mundo a aceptar la extraordinaria idea, totalmente sin precedentes, de implementar un encierro global para aplanar la curva. Con los datos de la pandemia ya maduros, ahora sabemos que dichas predicciones estuvieron astronómicamente equivocadas. Esa es exactamente la terminología que usó el profesor John Ioannidis en su entrevista de abril. En la ciencia solo sirven los modelos que pueden predecir la realidad. Si el modelo se equivoca astronómicamente en su predicción de la realidad, el modelo es basura. Aún así, fueron esos modelos absolutamente inservibles los que se usaron para justificar la idea de un encierro global. En otras palabras, ahora sabemos que la idea de que, si no hacíamos una cuarentena, hubiéramos visto una masacre sin precedentes, es una ficción anticientífica. Ioannidis lo resumió así:
En consecuencia, estos escenarios de 40 millones de muertes en el mundo y más de 2 millones de muertes en los Estados Unidos si no hubiéramos hecho nada, son ciencia ficción por el momento. No puedo describirlos con ningún otro término. Basta un solo ejemplo para entender la descomunal magnitud del error que se cometió. Suecia es un país que, a diferencia de la mayoría, no implementó ninguna cuarentena. La curva celeste es la cantidad de muertes en Suecia que había predicho el modelo del Imperial College en el caso que la única medida que tomaran fuera el distanciamiento social voluntario. Los datos reales de dicho distanciamiento implementado en Suecia fueron incorporados en la curva celeste. O sea, la curva celeste es lo que predecían que pasaría si no hacían la cuarentena. La curva roja es lo que pasó en realidad. Basta ver la increíble diferencia entre las curvas para entender que el modelo teórico es basura. Si bien tardó mucho en aceptarlo, Neil Ferguson, el profesor cuarentena, terminó admitiendo que Suecia logró aproximadamente la misma supresión del coronavirus sin hacer ninguna cuarentena. Comentario al paso. Hace poco el profesor cuarentena renunció a su cargo de asesor gubernamental al revelarse que rompió la cuarentena para verse con su amante casada. Sí, eso. ¿Qué es entonces lo que realmente piensa Neil Ferguson sobre todo esto? Lo dejamos ahí. Volviendo al tema. La popular opinión de que, si no se hubieran implementado cuarentenas, hubiera resultado en una masacre tremenda, es una hipótesis, la curva celeste, que fue refutada experimentalmente, la curva roja. Y de hecho, la hipótesis fue refutada a un nivel absolutamente vergonzoso. Cuando uno considera los daños que causaron y causarán a mediano y largo plazo las cuarentenas, queda claro que el modelo del Imperial College de Neil Ferguson podría ser el error de software más devastador de todos los tiempos, tal como reporta este artículo. El jefe de una de las principales firmas de software pregunta por qué el gobierno del Reino Unido no pidió una segunda opinión antes de aceptar el modelado de Ferguson. Un ingeniero ex Google, con 30 años de experiencia en programación, dijo sobre el código de programación del modelo. Debido a bugs, el código produce resultados muy diferentes dadas entradas idénticas. Esto hace al código inservible para fines científicos. Según 4 modeladores experimentados, el código es defectuoso a niveles sorprendentes. Según sus palabras, está profundamente plagado de errores y es posiblemente el peor código de modelado que haya visto nunca. Esta es una explicación posible de por qué el modelo estuvo, de hecho, astronómicamente equivocado. En resumen, la idea de que hubiera ocurrido una masacre catastrófica si no hubiéramos hecho cuarentenas es ciencia ficción, ya que los modelos originales en los que se fundamentó dicha idea son basura. Pero los medios no difunden este dato. ¿Por qué? Siguiente dato. Es muy improbable o imposible el contagio fuera de ambientes cerrados, por gotas que flotan, por tocar superficies y por portadores asintomáticos. El principal vector de transmisión del virus es de persona con síntomas a persona sin síntomas. Esto es, cuando una persona que no está infectada interactúa de cerca con una persona con síntomas debido a una infección activa. O sea, el principal vector de transmisión del virus no parece diferir fundamentalmente del de la gripe común y corriente. Contrariamente a las suposiciones originales, varios estudios han demostrado que no hay evidencia de que el virus se propague a través de pequeñas partículas que flotan en el aire, y que el contagio por tocar superficies que estén infestadas sin saberlo, por ejemplo manijas de puertas o teléfonos celulares, es muy improbable. Los principales modos de transmisión son el contacto directo y la intercepción directa de gotitas producidas al toser o estornudar. Los datos maduros de la pandemia muestran que la gran mayoría de los contagios fueron intrafamiliares, nosocomiales, o sea, en hospitales, en hogares de ancianos o asilos y en el transporte público. O sea, muy parecido a lo que pasa con la gripe y la mayoría de las enfermedades respiratorias contagiosas. Si bien la gente repite acríticamente la indicación de «quédate en casa», el hecho es que salir de la casa de uno y circular e interactuar con gente que no tiene síntomas, o sea, gente observablemente sana, no es un vector importante de transmisión del virus. Al contrario, estar afuera en general, y al sol en particular, puede reducir la probabilidad de enfermarse. De hecho, según explica el epidemiólogo Knut Witkowski, estar al aire libre detiene la propagación de todas las enfermedades respiratorias contagiosas, y nunca hubo razones para pensar que el nuevo coronavirus sea distinto con respecto a eso. Esto es porque los patógenos respiratorios en general suelen tener dificultades en propagarse al aire libre. Además, parece haber una fuerte correlación entre la deficiencia severa de vitamina D, generada cuando nos exponemos al sol, y las tasas de mortalidad de COVID-19. Por ejemplo, según un estudio de serología en España, entre los trabajadores activos,
aquellos que ejercen una profesión esencial y que han salido de su casa continuamente parecen haberse infectado menos del nuevo coronavirus que los que se quedaron aislados. Y además, los 4 coronavirus humanos comunes se hacen fuertes en cada invierno-primavera y quedan inactivos en cada verano. La luz ultravioleta proveniente del sol los regula. Con el nuevo coronavirus aparentemente pasa lo mismo. El infame contagio asintomático, del que tanto se ha hablado, tampoco es un vector importante de transmisión del virus. Por ejemplo, un estudio cuidadoso demostró que un portador asintomático del nuevo coronavirus, o sea, alguien completamente sano, no pudo infectar ni a uno de sus 455 contactos. Claramente, todas estas son buenas noticias, las cuales deberían como mínimo reducir el pánico injustificado que se tiene sobre la posibilidad de contagiarse el virus. Sin embargo, los medios tampoco comunican bien este mensaje. Porque, siguiente dato, no hay evidencia científica de que las mascarillas o barbijos sean beneficiosos para individuos sanos que no interactúan con enfermos. Seamos claros, no hay y jamás hubo evidencia para sustentar el uso universal de mascarillas o barbijos. Tal como explica el The New England Journal of Medicine, la posibilidad de contagiarse de COVID-19 en una interacción pasajera en un espacio público es mínima. En muchos casos, el deseo de usar barbijos de manera generalizada es un acto reflejo a la ansiedad por la pandemia. Aún en la interacción ocasional con gente con síntomas, o sea, gente que no debería estar circulando por la calle, tal como debería ocurrir con la gripe, el barbijo tiene una efectividad muy limitada, en el mejor caso, ya que las gotitas en las que viaja el virus son más pequeñas que los poros del barbijo. Es como usar una reja como mosquitero. Por otro lado, los expertos advierten que las mascarillas y barbijos pueden ser perjudiciales para la salud. Interfieren con la respiración normal y pueden convertirse en portadores de gérmenes. Indican que es ridículo que todo el mundo esté obligado a usarlas. Hasta la OMS ha admitido recientemente que no tiene sentido que la gente sana que no interactúa con enfermos use mascarillas. La medida que obliga a que toda la gente use un barbijo cuando sale de la casa es pura pseudociencia, y una pseudociencia que daña a la sociedad. El barbijo tapa la sonrisa, deshumanizando a la gente y generando pánico injustificado. Ver a un compatriota con barbijo genera la sensación de sospecha y de amenaza inminente a un gran peligro, lo cual promueve la destrucción del tejido social. Y todo esto sin un ápice de ciencia que lo respalde. Los medios deberían estar denunciando este dañino terraplanismo, pero no lo hacen. Porque, siguiente dato, los mayores desastres relacionados al COVID-19 tuvieron causas múltiples, incluyendo causas humanas con consecuencias catastróficas. Si bien en la vasta mayoría de ubicaciones del mundo la pandemia del COVID-19 nunca se salió de control, es cierto que ocurrieron verdaderos desastres en algunas pocas ubicaciones excepcionales, como por ejemplo en el norte de Italia y en Nueva York. Al analizar dichas tragedias, se descubren una multiplicidad de factores causales involucrados. La percepción común de que estas tragedias fueran una consecuencia directa de un virus extraordinariamente peligroso es refutada por los datos duros. Veamos los 2 ejemplos recién mencionados. Italia tiene la población más anciana de Europa y una de las más ancianas del mundo. En el primer reporte que proveyeron luego del desastre, se indicó que la edad promedio de la gente que murió con COVID-19 en Italia era de 81 años, y aproximadamente el 99% de los fallecidos tenía al menos una enfermedad seria subyacente. De hecho, la mayoría tenía varias enfermedades serias subyacentes. Aún resta determinarse qué porcentaje de las muertes fueron por el nuevo coronavirus y qué porcentaje de muertes fueron por otras causas y simplemente con concurrencia de la infección, pero la evidencia sugiere que este último porcentaje es, como mínimo, considerable. En Italia se fuma mucho desde siempre, y por ende Italia tiene tasas muy altas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de enfermedad coronaria. Además, el norte de Italia tiene un nivel de contaminación del aire que es excepcionalmente elevado, y esto ha dañado de manera crónica los pulmones de muchos de sus habitantes. En general, se descubrió que buena parte de la gente que murió hubiera tenido una esperanza de vida muy limitada, aún en ausencia de la infección. El sistema de salud de Italia funciona muy cerca del colapso prácticamente todos los inviernos, y la temporada de gripe este último invierno fue inusualmente benigna en Europa y en Italia en particular, por lo que había un excedente de individuos vulnerables que típicamente cada invierno perecerían a causa de la influenza, la gripe. Debido a que esas personas no perecieron en el invierno, ese grupo de individuos susceptibles estaba disponible para que una epidemia en primavera del nuevo coronavirus pueda infectarlos y eventualmente matarlos. Por otro lado, el gobierno de Italia tomó muy malas decisiones.
Al principio admitieron al hospital a gente que tenía síntomas leves o moderados y que no necesitaba ir al hospital. Este error no solo saturó innecesariamente los hospitales, sino que también produjo una gran cantidad de nuevos contagios dentro del hospital, y un hospital suele tener una población mucho más vulnerable que la población promedio. Pero fue aún peor. Se emitió una resolución que indicaba pagarle a los asilos de ancianos para que acepten a pacientes enfermos con COVID-19. Esto forzó a que un grupo particularmente vulnerable se infecte. Fue como combatir un incendio con napalm. El resultado fue una masacre y un colapso de algunos hospitales, terapias intensivas y morgues. Todo causado por desastrosas decisiones humanas. Cabe destacar que la vasta mayoría de los hospitales de Italia no tuvieron ningún problema. Fueron solo algunos hospitales los que colapsaron. Queda claro entonces que el desastre de Italia fue complejo y que ciertamente no fue una mera consecuencia directa de un nuevo virus extraordinariamente peligroso. Las malas decisiones humanas jugaron un rol fundamental, y la misma conclusión aplica a lo que ocurrió en Nueva York. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, emitió una orden que obligaba a los hogares de ancianos a que admitan a pacientes enfermos con COVID-19, efectivamente forzando al grupo más vulnerable al virus a que se contagie del virus. Otra vez, esto es como enviar una plaga de ratas a Galápagos. Peor error no se podía cometer, y se decidió hacer esto aún ya disponiendo los datos de Italia. De hecho, 6 estados de los Estados Unidos, incluyendo el de Nueva York, adoptaron esta descabellada política de forzar a los hogares de ancianos a aceptar a enfermos con COVID-19, supuestamente para proteger a los hospitales. A diferencia de los hospitales, los hogares no estaban preparados para manejar esto. Los resultados fueron tremendamente trágicos. Estos 6 estados tienen el 62% de las muertes con COVID-19 de todo Estados Unidos. En otras palabras, si no se hubieran tomado las absurdas medidas que se tomaron, las muertes con COVID-19 en Estados Unidos hubieran sido cerca de la mitad. Sí, la mitad. Muertes causadas por firmas en papeles, no por un virus. El gobernador Cuomo luego negó estar al tanto de la orden ejecutiva con su nombre, la cual fue borrada del sitio web del estado de Nueva York. Esta orden. Mientras tanto, los medios y el CDC se mantuvieron en silencio. Además, una proporción muy considerable de las muertes de Nueva York son muertes presuntas, esto es, muertes sin test positivo de COVID-19. Recordemos que los hospitales cobraban muchísimo más si ponían COVID-19 en el certificado de muerte, lo cual incentivaba fuertemente a los hospitales a contar muertes de cualquier causa distinta de COVID-19 como presuntas de COVID-19. Además del 22% de muertes presuntas reportadas en el sitio web de la ciudad de Nueva York, este tema fue corroborado, entre otras fuentes, por las funerarias. Por ejemplo, un director de una funeraria dijo: "Para serte sincero, están escribiendo COVID en todos los certificados de defunción, tengan o no tengan un test positivo". Por otro lado, están las muertes de causas iatrogénicas, esto es, muertes causadas por los médicos. Hubo varias denuncias de personal médico de Nueva York, donde se afirmaba que mucha gente no moría por complicaciones de la enfermedad, sino por tratamientos incorrectos y presunta negligencia. Por último, cabe destacar que los datos de Estados Unidos sugieren que la situación COVID-19 está fuertemente politizada. Esto podría ayudar a explicar, por ejemplo, por qué las áreas demócratas o azules tienen una tasa de muertos por millón que es el triple que la tasa de muertos por millón en áreas republicanas o rojas. Llamativo, aunque no tanto si analizamos cuáles fueron los gobernadores que obligaron a los hogares de ancianos a que acepten gente enferma con COVID-19. Queda claro entonces que tragedias excepcionales, como la de Italia y Nueva York, no fueron una consecuencia directa del nuevo coronavirus. Sin embargo, los medios no advierten de esta complejidad causal ni transmiten el tremendo impacto de las decisiones humanas en los resultados que hemos observado. ¿Por qué? Siguiente dato. Abundan los expertos con perspectivas de la pandemia que contradicen tanto la visión que nos difunden como las medidas que toman los gobiernos. Los medios nos recuerdan diariamente que debemos descreer de cualquier información que difiera de lo que dicen los expertos. El mantra es que hay que hacerle caso a los expertos. El tema es que nunca aclaran a qué expertos se refieren. ¿Se refieren a los que usaron modelos que hoy sabemos que son inservibles para predecir una apocalipsis que nunca ocurrió? ¿O a los que usan datos verificables del mundo real para concluir que esta pandemia es relativamente ordinaria? ¿Se refieren a los que insisten que las medidas deben tomarse para supuestamente minimizar de manera absoluta las muertes con COVID-19, sin importar que las resultantes medidas draconianas no estén basadas en evidencia
y que causen el aumento de las muertes por muchas otras causas a mediano y largo plazo, o a los que proponen tomar medidas racionales basadas en datos duros y que minimicen las muertes de todo tipo, tanto directas como indirectas, y no solo las muertes con COVID-19? Nunca se aclara esa distinción. Lo cierto es que, si bien jamás nos vamos a enterar por los medios, en realidad abundan los expertos con perspectivas de la pandemia que contradicen tanto la visión que nos difunden como las medidas a tomar. Repasemos rápido solo una pequeña muestra de los otros expertos. El doctor John Ioannidis es un profesor de medicina, de epidemiología y de la salud de la población de la Universidad de Stanford. Ioannidis también es un destacado data scientist y un pionero mundial en el meta-research, esto es, la investigación de la investigación científica. Es codirector del Meta Research Innovation Center at Stanford, o METRIX. Cabe resaltar que Ioannidis es uno de los científicos más citados de todos los tiempos, y ha realizado múltiples contribuciones a la medicina basada en evidencia, a la epidemiología y a la investigación clínica. En particular, Ioannidis es famoso dentro del mundo académico por haber demostrado que una gran proporción de las publicaciones científicas no cumplen con estándares aceptables de evidencia. Es por eso que el British Medical Journal lo describió como el flagelo de la ciencia descuidada. En resumen, Ioannidis es uno de los epidemiólogos más destacados de nuestros tiempos, y su trabajo se centra en la evaluación de evidencia. El profesor Ioannidis, el flagelo de la ciencia descuidada, señaló ya en marzo que no existía evidencia que confirme la idea de que el nuevo coronavirus representara una amenaza extraordinaria, y que, en realidad, la evidencia preliminar sugería que no era tan extraordinaria como se supuso. Un mes después, en abril, cuando la evidencia ya se había acumulado, Ioannidis se refirió a los nuevos datos y observó que esta pandemia es, de hecho, relativamente ordinaria. Ioannidis indicó que los datos muestran que el COVID-19 es una enfermedad extendida y leve, comparable a la influenza o gripe para la población general. Resaltó que los residentes de hogares de ancianos y pacientes de hospitales deben recibir protección adicional. Sobre la destructiva reacción del mundo al nuevo coronavirus, Ioannidis la resumió así. Es como un elefante atacado por un gato doméstico. Frustrado e intentando evitar al gato, el elefante salta accidentalmente de un acantilado y muere. Ioannidis recordó que encerrar a personas sanas y sin riesgo y transferir pacientes con COVID-19 a hogares de ancianos fue absurdo. Específicamente sobre las cuarentenas, Ioannidis advirtió que la devastación puede ser extrema y que puede ser mucho peor que cualquier cosa que este coronavirus pueda hacer. Sobre levantar las cuarentenas y empezar a poner en marcha el mundo, dijo: necesitamos hacer eso y ver qué pasa, porque de lo contrario estaremos matando personas masivamente debido a la cuarentena. En el pasado los medios se han referido a Ioannidis como un pensador valiente y lo elogiaban como uno de los principales expertos mundiales en la credibilidad de la investigación médica. Luego de cuestionar la cuarentena impulsada por los medios, Ioannidis repentinamente se transformó en un científico en el que no deberíamos confiar, siempre según los medios, claro. El profesor Sucharit Bhakdi es un médico especialista en microbiología y epidemiología de infecciones. Bhakdi dirigió el Instituto de Microbiología e Higiene Médica de la Universidad de Mainz durante 22 años y es uno de los médicos investigadores más citados de Alemania. El profesor Bhakdi lo resume así: todas estas medidas están llevando a la autodestrucción y al suicidio colectivo por nada más que un fantasma. Ha denunciado que la política y los medios de difusión han estado llevando a cabo una intolerable alarde de miedo y una campaña de desinformación irresponsable. Aseguró que la crisis fue provocada por políticos y que tiene poco que ver con el virus, y que una vacuna contra el coronavirus es innecesaria y peligrosa. El profesor Bhakdi impulsó la creación de la Asociación de Profesionales Médicos y Científicos para la Salud, la Libertad y la Democracia. Las conclusiones básicas de los profesionales son que el COVID-19 es, en términos de peligro, comparable a la gripe estacional, que la cuarentena era innecesaria, que la mayoría de las muertes relacionadas al nuevo coronavirus no fueron muertes por el virus, sino muertes con el virus, y que el grupo más vulnerable, ancianos con enfermedades serias preexistentes, podría haber sido protegido con las medidas convencionales preexistentes. El profesor Johan Giesecke es el ex epidemiólogo en jefe de Suecia, el primer jefe científico del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y asesor del director general de la OMS. El profesor Giesecke ha aclarado que la cuarentena no es una medida que esté basada en evidencia, o sea, que no es una medida científica. Explica que la política correcta, esto es, la política basada en evidencia, es la de proteger únicamente a la pequeña minoría vulnerable, lo cual lleva eventualmente a la inmunidad de grupo.
Giesecke observa que el COVID-19 es una enfermedad leve en general, similar a la gripe, y que fue la aparente novedad de la enfermedad lo que asustó a la gente. La doctora Sunetra Gupta es profesora de epidemiología de la Universidad de Oxford. La doctora Gupta indica que la tasa de letalidad por infección es como máximo la de una temporada de gripe, y que la evolución de la pandemia no parece estar afectada por las restricciones tomadas. Gupta lo explica así. Diferentes países han tenido diferentes políticas de cuarentena y, sin embargo, lo que hemos observado es un patrón de comportamiento casi uniforme. En casi todos los contextos hemos visto la epidemia crecer, revertirse y desaparecer, casi como un reloj mecánico. Sobre la cuarentena en el Reino Unido, Gupta dijo: «Nos hubiera ido mejor si no hubiéramos hecho absolutamente nada, o al menos hubiéramos hecho algo diferente, como prestar atención a proteger a los vulnerables». Gupta advirtió: «Permanecer en cuarentena es extremadamente peligroso. Solíamos vivir en un estado que se aproximaba a la cuarentena hace 100 años, y eso fue lo que creó las condiciones para que la gripe española matara a 50 millones de personas». Y agregó que es muy peligroso hablar sobre la cuarentena sin reconocer los enormes costos que tiene para los sectores vulnerables de la población. El profesor Carol Sikora, ex director del programa de cáncer de la OMS, uno de los directores de Rutherford Health y profesor de medicina de la Universidad de Buckingham, dijo: «El miedo es más letal que el virus». Sikora dijo que, cuando se escriban los libros de historia, el miedo habrá matado a muchas más personas que el virus, incluyendo un gran número de pacientes con cáncer y cardiológicos que no reciben tratamiento. Insistió: «Deberíamos volver a la vieja normalidad, no ir a una nueva normalidad». Tal como lo han afirmado el profesor Giesecke y la doctora Gupta, Sikora dijo que el resultado final de países que no aplicaron la cuarentena será similar a los países que sí la aplicaron, y que la mejor medida para enfrentar esta pandemia es aislar a las personas que tienen el virus. O sea, obrar similarmente a como se debería actuar con la gripe cada año. Observa que la remoción de restricciones en Europa correlaciona con una reducción general de las cifras de casos de infectados y muertes diarias. Explica que no parece haber necesidad de una vacuna. El doctor Pablo Goldschmidt es un reconocido virólogo argentino, jubilado del Ministerio de Salud de Francia y profesor invitado de una multitud de universidades de todo el mundo. Además de ser virólogo, bioquímico y farmacéutico, Goldschmidt también es psicólogo. Goldschmidt advirtió: «Se están enloqueciendo con algo que no tiene sentido». Estas son algunas de sus afirmaciones. Este tipo de enfermedades no merecen que el planeta esté en un estado de parate total. Se creó un pánico que hace de círculo vicioso. Se está teatralizando mucho. Desde el primer día dije que las cuentas no daban, como cuando apareció la gripe H1N1. Goldschmidt dice: «Mi pregunta es por qué el planeta está parado y la gente no puede ir a trabajar, en vez de decir, protejamos a la gente mayor. El pánico sobre el coronavirus es injustificado». Goldschmidt advierte: «Cuando alguien le mete miedo al pueblo, hace lo que quiere con él. No se puede seguir siendo víctima de la presión internacional». Con esta última frase, Goldschmidt hacía referencia al rol de la OMS. El Dr. Scott Atlas es un profesor y médico investigador de la Universidad de Stanford y Senior Fellow del Hoover Institute. En abril, el profesor Atlas escribió un artículo titulado «Llegaron los datos, paren el pánico y terminemos con el aislamiento total», el cual se resume en 5 hechos referidos por el Dr. Atlas. Hecho 1. La gran mayoría de las personas no tienen un riesgo significativo de morir por COVID-19. Hecho 2. Proteger a las personas mayores en riesgo elimina el colapso de los hospitales. Hecho 3. Las políticas de aislamiento total previenen obtener la inmunidad de la población, prolongando el problema. Hecho 4. Hay gente muriendo porque no está recibiendo otra atención médica debido a proyecciones hipotéticas. Hecho 5. Tenemos una población en riesgo claramente definida que puede ser protegida con medidas específicas. El Dr. David Katz, reconocido experto en salud pública de la Universidad de Yale, explica que para salvar muchas más vidas en esta pandemia debemos reemplazar la enormemente dañina cuarentena general por una estrategia de minimización total de daños, de manera tal de minimizar los daños y la mortalidad totales. Recuerda que refugiarse hasta que haya una vacuna es una estrategia que ignora el hecho que destruir el trabajo y la producción modifica dramáticamente los determinantes sociales de la salud, lo cual puede causar muertes y deterioros en la salud de manera masiva. En resumen, la estrategia de minimización total de datos indica proteger únicamente a los vulnerables y dejar trabajar y producir a los que tienen un riesgo prácticamente nulo. Katz nos recuerda que una vacuna o la inmunidad de rebaño son las únicas 2 cosas que pueden hacer que la vida vuelva a ser 100% normal, pero que la inmunidad de rebaño nos da una manera mucho más rápida de volver a la vida del mundo que conocíamos.
El profesor Klaus Puschel, jefe de medicina forense del Hospital Universitario de Hamburgo-Eppendorf, ha hecho autopsias a todos los muertos con COVID-19 en Hamburgo. Indica que el COVID-19 es una enfermedad mortal solo en casos excepcionales. En la mayoría de los casos es una infección viral mayormente inofensiva. Cuando le preguntaron qué encontró al abrir los cuerpos con COVID-19, dijo que en el 100% de los casos encontró las enfermedades serias preexistentes que produjeron la muerte de los pacientes. Explicó que es completamente inapropiado hablar de un virus asesino y de estar en guerra, y que el coronavirus está afectándonos en una manera completamente inapropiada y exagerada. Dice que es el miedo lo que siempre carcome a las almas, y que no tenemos que estar particularmente atemorizados, ya que hay muchos otros peligros normales en la vida que nos afectan mucho más. El profesor Henrik Strick, epidemiólogo y director del Instituto de Virología de la Universidad de Bonn, Alemania, ha explicado que la cuarentena se aplicó mal y que sus datos muestran que la tasa de letalidad de infección del SARS-CoV-2 es mucho menor que la supuesta. Explica que es erróneo esperar a una vacuna. El doctor Pietro Bernazza, médico en jefe de infectología de Suiza, explicó que la enfermedad del COVID-19 es leve para la gran mayoría de las personas y que la mayoría de las personas que figuran en las estadísticas no murieron únicamente de COVID-19. Recomienda la protección individualmente optimizada de las personas vulnerables. Recuerda que alcanzar la inmunidad de grupo también protege a las personas vulnerables. Además, observó que la pandemia de COVID-19 ya estaba bajo control en Suiza antes de que se implementara la cuarentena. El profesor Knut Witkowski es un experimentado epidemiólogo que trabajó durante 15 años en Alemania con Klaus Dietz, un destacado epidemiólogo de la Universidad de Tübingen. Luego y durante 20 años fue el jefe de bioestadística, epidemiología y diseño de investigación en el Centro de Ciencias Clínicas y Translacionales en la Universidad Rockefeller. El profesor Witkowski ha explicado varias veces que el peligro del COVID-19 es comparable al de una gripe y que el pico ya se había superado en la mayoría de los países antes de aplicar la cuarentena. Witkowski explica que el encierro de sociedades enteras fue una decisión catastrófica, sin ningún beneficio pero que causó un daño enorme. Explica que las medidas tomadas contra el COVID-19 fueron todas contraproducentes. En lugar de cuarentenas, distanciamiento social, cierre de escuelas, barbijos, pruebas masivas y vacunas, la vida debería continuar tan normal como sea posible y debería desarrollarse la inmunidad de la población lo más rápido posible. La medida más importante es la protección de los hogares de ancianos. El doctor Witkowski explica que una vacuna para el COVID-19 no es necesaria y observa que el modelo del Imperial College diseñado por Neil Ferguson, el modelo con el cual se justificaron las cuarentenas, es un fracaso completo. El doctor Michael Levitt, profesor de biología de la Universidad de Stanford y ganador del premio Nobel, ha estado analizando la propagación del COVID-19 desde febrero. Describe a las cuarentenas como un enorme error y pide medidas más específicas, especialmente para proteger a los grupos vulnerables. El profesor Joel Kettner es el director médico del Centro Internacional de Enfermedades Infecciosas. Dijo: «Nunca había visto algo así, nada parecido a esto. No estoy hablando de la pandemia, porque he visto 30 de ellas, una cada año. Se llama influenza o gripe, y de otros virus de enfermedades respiratorias que no siempre sabemos cuáles son, pero nunca he visto esta reacción, y estoy tratando de entender por qué». El profesor Michael Osterholm es el director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. Indicó que la idea de una cuarentena es insostenible, e indicó proteger únicamente a los vulnerables, dejando que la población con riesgo casi nulo mantenga funcional a la sociedad y vaya generando la inmunidad de grupo. El doctor John Oxford es un virólogo y profesor de la Universidad de Londres. Es un destacado experto en gripe, incluida la gripe aviar y la gripe española de 1918, y del VIH-Sida. El doctor Oxford dijo: «Veo este brote de COVID como una epidemia fuerte de gripe. Estamos sufriendo una epidemia mediática». Y estos son solo algunos entre muchos expertos más. Ahora, los medios dicen que le hagamos caso a los expertos, pero evidentemente no se refieren a estos expertos. ¿Por qué? Siguiente dato. Los expertos que contradicen el relato políticamente correcto son sistemáticamente ignorados y hasta censurados. El listado de los otros expertos podría extenderse muchísimo más. Lo cierto es que los expertos que la mayoría de los gobiernos escucharon fueron en general alarmistas del tipo findelmundistas, y hoy sabemos que se equivocaron en casi todo. Otros expertos estuvieron en lo cierto, o cuando los datos aún eran limitados, sabiamente dijeron: «Aún no sabemos», tal como dijo por ejemplo el profesor Ioannidis en marzo. La verdadera pregunta es por qué se escuchó específicamente a esos expertos
mientras que los medios trataron de silenciar a los otros expertos. De hecho, los medios no solo decidieron no difundir con suficiente cobertura lo que los otros expertos tenían para decir, sino que hubo y hay una campaña activa de censura de cualquiera que haga afirmaciones que contradicen la visión general difundida por los medios. Una verdadera policía del pensamiento, tal como la describía Orwell en su novela distópica. La CEO de YouTube anunció públicamente que cualquier cosa que contradiga las afirmaciones de la OMS iba a ser censurada en YouTube. Lo dijo y lo hizo. Por ejemplo, YouTube censuró la entrevista del 23 de marzo al profesor John Ioannidis. En la misma, el doctor Ioannidis simplemente observaba que no había evidencia de que el nuevo coronavirus representara una amenaza extraordinaria que requiriera medidas draconianas. Ioannidis es uno de los epidemiólogos más respetados y eminentes del mundo, y uno de los científicos más citados de la historia de la ciencia, pero aparentemente eso es irrelevante para la policía del pensamiento. YouTube luego censuró al profesor Sikora y al profesor Witkowski. Estos videos censurados luego fueron subidos nuevamente a la web de una u otra manera. Resulta interesante mirar atentamente los videos y tratar de evaluar por qué han sido censurados. Vimeo, un website que compite con YouTube, censuró el documental Trust Who, el cual presenta una investigación de 7 años de duración donde se estudió el rol de la OMS durante la pandemia de la gripe porcina del 2009, intentando determinar si es un organismo en el que un país soberano realmente pueda depositar toda su confianza. Twitter, la red social que en teoría mejor permite interactuar con personas en lugares de influencia, no solo pidió que se eliminen tweets que nieguen los consejos de expertos, sin aclarar de cuáles expertos, sino que anunció que agregará una etiqueta cuando un tweet contenga información disputada o engañosa sobre el coronavirus, la cual aplica por igual para el que diga un delirio como que el virus no existe, como para el pensador científico que haga una crítica racional a las medidas irracionales, por supuesto. Y además, prácticamente todas las voces críticas en Twitter están reportando una censura de uno u otro tipo, como por ejemplo tweets que desaparecen, seguidores de una cuenta que desaparecen de a montones o eliminación de visibilidad de sus tweets. Otras redes sociales como Facebook aplican el mismo tipo de censura. Alex Berenson, ex periodista del New York Times y uno de los más populares críticos de la irracionalidad de las medidas tomadas, envió un libro a Amazon para que lo publique y fue censurado. El libro está basado en su totalidad en datos gubernamentales y papers científicos, así que básicamente Amazon censuró la difusión de datos objetivos y verificables. Luego de recibir críticas por su censura, Amazon finalmente cedió y el libro está online. En resumen, la censura de las voces que contradicen la visión difundida por los medios, sin importar la validez de sus argumentos, es sistemática. Sin embargo, los medios no denuncian dicha censura. ¿Por qué? Siguiente dato. No es necesaria una vacuna para volver a la normalidad. Hay una percepción generalizada, instalada por los medios de difusión, que para volver a la normalidad necesitamos una vacuna contra el nuevo coronavirus. Por ejemplo, Bill Gates, un magnate cuyas opiniones sobre epidemiología han sido ampliamente difundidas por los medios, ha dicho que cada mes adicional que se necesita para recibir la vacuna es un mes en que la economía no puede volver a la normalidad. Sobre tal afirmación, el profesor Knut Witkowski, quien, a diferencia de Gates, sí es un epidemiólogo con 35 años de experiencia, pero sin embargo no tiene espacio en los medios, dijo: «Es absurdo, no tiene nada que ver con la realidad. Ningún epidemiólogo diría algo así. ¿Por qué no necesitamos la vacuna? Tal como explica el profesor Witkowski, no necesitamos una vacuna porque podemos medir y cuantificar el desarrollo progresivo de la inmunidad de rebaño, y luego de alcanzar dicha inmunidad, la epidemia se extingue. Son muchos los expertos médicos, como Ioannidis, Witkowski, Bagdi, Strick, Giesecke, Sikora, Katz y muchos otros, que han explicado que las vacunas contra el nuevo coronavirus son innecesarias e incluso potencialmente peligrosas. De hecho, la vacuna contra la gripe porcina de 2009, por ejemplo, provocó daños neurológicos, algunos graves, y demandas por millones. Peor aún fue lo de la gripe porcina de 1976, donde se buscó muy apuradamente una vacuna y fue un fiasco, causó parálisis y muertes. Por otro lado, en el hemisferio norte, la pandemia parece estar extinguiéndose en la mayoría de las ubicaciones, y una pandemia extinta no requiere de una vacuna. De hecho, el virus está desapareciendo tan rápido que podría imposibilitar el ensayo de una vacuna, tal como indica este artículo. Increíblemente, los medios se encargaron de presentar esta buenísima noticia como mala noticia.
Si bien la epidemiología elemental y los datos maduros de la pandemia demuestran que no necesitamos de una vacuna para volver a la normalidad, los medios hablan incesantemente de la búsqueda de una vacuna como si se tratara del santo grial. Porque, siguiente dato, los riesgos para los niños y por los niños son prácticamente nulos, y el cierre de escuelas jamás estuvo médicamente justificado. El riesgo que el COVID-19 representa para los niños es estadísticamente insignificante. Sobre la idea de que el nuevo coronavirus es exactamente igual a la gripe, el gobierno australiano aclara: el COVID-19 no es la gripe. Muchos menos niños se ven afectados por el COVID-19 y la cantidad de transmisiones de niños a niños y de niños a adultos es mucho menor. Los niños tienen una probabilidad de morir con COVID-19 muchísimo más baja que de morir de gripe o neumonía. Este año han muerto muchos más niños de gripe y neumonía que de COVID-19. Lo mismo pasa con las hospitalizaciones. Las hospitalizaciones con COVID-19 de niños son mucho menos frecuentes que para la gripe estacional. De hecho, para una persona de hasta 24 años es más probable que le caiga un rayo que se muera con COVID-19. La evidencia es clara. A diferencia de lo que ocurre con la gripe, los niños no son un vector de transmisión del virus hacia adultos. Por ejemplo, en una revisión de evidencia realizada por el Royal College of Pediatricians, la cual incluyó el rastreo de contactos realizado por la OMS, no pudieron confirmar ni una sola instancia de un niño transmitiendo el nuevo coronavirus a un adulto. Por otro lado, nunca hubo evidencia que sustente el cierre de las escuelas. Hasta los modelos puramente teóricos indicaban un impacto prácticamente nulo en la contención de la pandemia. Sin embargo, se cerraron las escuelas. Aún así, la evidencia de 22 países de Europa indica que haber permitido que los alumnos vuelvan a clase básicamente no ha sido perjudicial para los niños, ni para los maestros, ni para la familia de los niños. Cabe destacar que la draconiana reacción del mundo ante el virus hizo que muchos niños no reciban las vacunas que deberían haber recibido. O sea, para esperar una vacuna contra una enfermedad que casi no afecta a los niños, los encerramos y les negamos las vacunas contra enfermedades que son muy peligrosas para los niños. Y también se perjudicó el desarrollo natural de la inmunidad de los niños, porque si bien el riesgo que el COVID-19 representa para los niños es estadísticamente insignificante, los riesgos de esterilizar sus entornos, barbijos, distanciamiento social, limpiar sus juguetes, etc., son significativos. Los niños deben exponerse a microbios para desarrollar sistemas inmunes fuertes, y los riesgos de un sistema inmune débil son bien conocidos. El cierre de las escuelas fue y sigue siendo una medida que jamás tuvo evidencia que la sustente, pero los medios siguen sin denunciar dicho escándalo. ¿Por qué? Siguiente dato. El origen de la idea de la cuarentena moderna es principalmente político, no científico, y la idea fue rechazada de cuajo por destacados expertos en pandemias. El concepto teórico de la cuarentena moderna fue inventado hace 14 años, y no por epidemiólogos, sino por modeladores de simulaciones por computadora. Y la idea fue adoptada no por médicos experimentados, sino por políticos. La historia de la cuarentena moderna es muy reveladora y se explica en este artículo. Increíblemente, la cuarentena moderna surge de un experimento de colegio secundario, idea que luego fue adoptada por políticos. Esta idea del distanciamiento social extremo de las cuarentenas para manejar pandemias de gripe fue enseguida rechazada como ineficaz y destructiva en un documento seminal del 2006 sobre enfermedades infecciosas y motivos socioeconómicos. Un paper escrito por epidemiólogos serios y experimentados, dirigidos por el gran D.A. Henderson. El Dr. D.A. Henderson no fue un epidemiólogo cualquiera. Estuvo a cargo del plan que permitió erradicar la viruela. O sea, el Dr. Henderson logró erradicar una enfermedad contagiosa por primera vez en la historia. Hace 14 años, el Dr. Henderson y su equipo advirtieron lo siguiente. No hay observaciones históricas o estudios científicos que sustenten el encierro, a través de una cuarentena, de grupos de gente posiblemente infectada por periodos de tiempo extendidos con la intención de demorar la propagación de la influenza. Las consecuencias negativas de la cuarentena a gran escala son tan extremas que esta medida de mitigación debería eliminarse de cualquier consideración seria. Cerrar las escuelas por periodos más largos no solo es impracticable, sino que conlleva la posibilidad de un resultado adverso grave. La experiencia demuestra que las comunidades que se enfrentan a epidemias u otros eventos adversos responden mejor cuando el funcionamiento social normal de la comunidad se ve menos perturbado. O sea, uno de los más grandes epidemiólogos de las últimas décadas nos advirtió hace 14 años que la cuarentena es una medida que ni siquiera se puede considerar seriamente. Y dijo eso para una cepa de influenza mucho más letal que el nuevo coronavirus.
Como si eso fuera poco, en el 2019 la OMS publicó un informe sobre la efectividad de las intervenciones no farmacéuticas, como las restricciones de viaje y el distanciamiento social para manejar pandemias. Recordemos que la cuarentena es una forma extrema de distanciamiento social. Informe que concluyó que la evidencia sustentando dichas medidas era muy limitada. La OMS dijo: no se recomienda la cuarentena domiciliaria de individuos expuestos para reducir la transmisión, así que mucho menos el encierro de todos. Cabe destacar que el documento daba recomendaciones para pandemias que podían matar hasta 1,8 millones de personas en los Estados Unidos, o sea, una cifra similar a la masacre predicha por Neil Ferguson con su inservible pero influyente modelo. En resumen, el doctor que erradicó una enfermedad contagiosa por primera vez en la historia descartó la idea de la cuarentena moderna por inviable, y hasta la OMS ha admitido que hasta el año pasado no había evidencia sólida que sustente la idea de hacer una cuarentena generalizada. Y hasta el día de hoy tampoco la hay. Sin embargo, los medios no explican nada de esto. ¿Por qué? Siguiente dato. La experimentación científica ha indicado que las cuarentenas no funcionan. El experimento de las cuarentenas en el hemisferio norte ya terminó, y el resultado es claro. Las cuarentenas no son efectivas, tal como habían advertido los otros expertos. The Telegraph, del Reino Unido, lo resume así. La falta de evidencia de que las cuarentenas hayan realmente funcionado es un escándalo mundial. Todavía no hay ni una pizca de evidencia real de que el imprudente experimento mundial de encerrarse en casa haya hecho alguna diferencia. Agregan, en Gran Bretaña las infecciones pueden haber alcanzado su pico una semana antes del encierro, según el profesor Carl Hinegan de Oxford. No somos una anomalía, las fechas pico en Europa también fueron en contra de la teoría oficial. El Dr. William Briggs, profesor de estadística de Cornell University Medical School, aplicó lo que enseña los datos globales a la fecha y concluye. No hay evidencia de que la cuarentena haya salvado vidas. Es indiscutible que causó un gran daño. Briggs armó este gráfico de población versus muertes por millón. Los puntos amarillos son los países que implementaron cuarentenas. Los verdes son los que no la implementaron. Si las cuarentenas fueran efectivas, los puntos deberían tener una dispersión acotada. Sin embargo, pasó lo opuesto. Los puntos están por todos lados. El análisis de los resultados del experimento de las cuarentenas fue realizado, por ejemplo, por Bloomberg, quien concluyó: existe poca correlación entre la severidad de las restricciones de una nación y la capacidad de frenar el exceso de muertes. Tal como el Dr. Briggs, los datos que usa Bloomberg son todos datos oficiales, provenientes por ejemplo de la Universidad de Oxford, de Euromomo y de Eurostat. Esto también lo estudió JP Morgan, quien mostró que las tasas de infección han disminuido, no aumentado, en los estados de Estados Unidos donde la cuarentena ha terminado. Lo mismo ocurre con varios países, agrega JP Morgan. Dice: esto significa que la pandemia y el COVID-19 probablemente tengan su propia dinámica no relacionada a las frecuentemente inconsistentes medidas de cuarentena que se estaban implementando. En ausencia de datos concluyentes, la cuarentena se justificó al principio, pero millones de vidas estaban siendo destruidas, con poca consideración de que las cuarentenas podrían no solo causar devastación económica, sino potencialmente más muertes que el propio COVID-19. Tanto en Europa como en Estados Unidos, las naciones y estados con cuarentenas más largas y restrictivas tuvieron los peores resultados. Esto puede verse fácilmente en este gráfico de muertes por millón versus la variabilidad en el contacto social, basado en datos de Google Mobility. En este caso la correlación no implica causalidad, pero la correlación sí indica que las cuarentenas son, como mínimo, irrelevantes en gran medida. Quizás la manera más sencilla de darse cuenta que las cuarentenas no funcionan es ver qué pasó en los países que decidieron no implementarla, como por ejemplo Japón y Suecia, países donde el brote ya ha terminado. Lo de Japón fue un experimento de 127 millones de personas, con una población de edad avanzada y estrechos vínculos con China, que demuestra que las cuarentenas y el resto de la histeria no hicieron ninguna diferencia, y que de hecho fueron contraproducentes. En Japón no hubo cuarentena, no hubo restricciones de movimiento, no tuvieron que cerrar las empresas, no hubo testeo masivo, no hubo uso obligatorio de barbijos, no hubo ni hay aplicaciones de seguimiento de contactos. Las medidas básicas para lograr el éxito fueron tener buena higiene y desalentar los amontonamientos en bares y gimnasios. Y aún así, Japón tuvo 7 muertos con COVID-19 por millón de habitantes, una cifra muchísimo más baja que muchos de los países que aplicaron las cuarentenas más severas de todas. Y luego, por supuesto, está Suecia. Contrariamente a la incesante propaganda que nos ha tratado de convencer de lo contrario, este no ha sido un año trágico en Suecia. Primero, recordemos que el 75% de las muertes fueron de ancianos en asilos o bajo atención domiciliaria, muertes que no hubieran sido prevenidas con una cuarentena. Una mejor higiene hubiera ayudado, según reportan.
Segundo, Suecia usa una definición de muerte con COVID-19 que es mucho más inclusiva que la definición que usan la mayoría de los países, incluyendo todos sus vecinos nórdicos. Suecia cuenta como muerte por COVID-19 a toda muerte por cualquier causa que tenga un test positivo de SARS-CoV-2 en los últimos 30 días. Esa definición tan amplia contrasta fuertemente con la de Finlandia, por ejemplo, quienes no cuentan ninguna muerte que ocurra fuera de un hospital. O sea, del 75% de más de 4.000 muertes de Suecia, Finlandia no hubiera contado ni una. En resumen, la definición que usa Suecia hace que cuenten a muchos más muertos con COVID-19 que la mayoría. Cuando las definiciones entre países difieren mucho, las comparativas de muertes con COVID-19 por millón pueden ser tremendamente engañosas. El mejor indicador en realidad es el de la mortalidad por toda causa. Si el COVID-19 realmente causó una diferencia en la mortalidad de Suecia, lo deberíamos ver en dicho indicador. Pero no. La mortalidad por toda causa ajustada por población de Suecia es hoy la segunda más baja de los últimos 5 años. Cuando este tipo de datos se consideran, la difundida percepción de que Suecia fue el país nórdico que peor le fue es insostenible. De hecho, en los últimos 20 años, Suecia tuvo 3 temporadas de gripe peores que el COVID-19. Suecia obviamente no implementó ninguna cuarentena en esas anteriores temporadas de gripe, tampoco la implementó este año. De hecho, hasta Neil Ferguson, autor del modelo astronómicamente incorrecto, ha admitido que a Suecia no le ha ido peor que el resto. Recordemos que el modelo de Ferguson es este, el de la curva celeste, la cual demuestra conclusivamente que Suecia estuvo en lo correcto al no implementar ninguna cuarentena. Para tener una idea de cómo vivió Suecia esta pandemia, veamos este reporte de alguien que recién volvía de Suecia. Cafeterías, restaurantes y bares llenos, todos adentro. Trenes y subtes llenos. En las escuelas, todo normal, sin ninguna medida de seguridad. Nadie guarda distancia en ningún lugar. Sin barbijos. Ancianos en todas partes. Sin miedo en lo absoluto. Hasta la OMS destacó a Suecia por su enfoque. Los suecos ahora tienen una inmunidad al nuevo coronavirus más alta que casi cualquier otro país. Suecia consideró su respuesta a la enfermedad de manera más integral que los países que hicieron cuarentena, y sin duda verá menos muertes por los efectos de segundo y tercer orden de las cuarentenas, como por ejemplo por atención médica perdida, diagnósticos perdidos, cirugías perdidas, vacunas perdidas, suicidios, sobredosis y toda la mortalidad que va asociada a la destrucción del trabajo y la producción y la sociedad. Suecia consideró estas variables y concluyó que encerrar al país entero causaría un daño descomunal que tendría que sopesarse con el daño que podría hacer el COVID-19. Los datos de Suecia nos sirven de línea de base para comparar con países que implementaron restricciones mucho más severas. Por ejemplo, veamos este gráfico de tendencias de incremento de muertes con COVID-19 diarias, en escala logarítmica. Compara los datos de Suecia, Países Bajos, Reino Unido, España, Italia y Alemania. Como se puede ver, las tendencias son casi idénticas, o sea, son totalmente indiferentes a implementar o levantar restricciones como una cuarentena. Las tendencias descienden de manera constante. Solo una causa natural que crece constantemente puede generar dichos resultados. La inmunidad de rebaño, por supuesto. Las conclusiones son obvias. Los datos experimentales indican que las cuarentenas no funcionan. Lo que sí funciona es la inmunidad de rebaño, y funciona en todos los casos, ya sea con o sin restricciones implementadas. Por suerte, la naturaleza es más sabia que cualquiera de nosotros. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué no vemos en general a los gobiernos y a los expertos que asesoraron a dichos gobiernos anunciar que las cuarentenas al final no funcionaron? Un posible factor es el inmenso costo político que tendría admitir eso. Dicho eso, siempre existen las excepciones. Por ejemplo, el gobierno de Noruega, que sí hizo cuarentena, se está preguntando si debería haber sido más como Suecia. Y lo admiten. Tuvimos pánico, dicen, en letras bien grandes. Hoy ya son muchos los países y estados de Estados Unidos los que han levantado o al menos aflojado sus cuarentenas, y las cifras de muertes y casos, en vez de subir, han bajado y continúan bajando fuertemente. Todo indica que la epidemia en estos lugares se está extinguiendo. Por ejemplo, Alberto Sangrillo, destacado doctor de Italia, dijo recientemente: los hisopados que se realizaron en los últimos 10 días mostraron una carga viral que, en términos cuantitativos, es absolutamente infinitesimal en comparación con los realizados hace 1 o 2 meses atrás. Clínicamente hablando, el virus no existe más en Italia. Debemos volver a ser un país normal. Alguien debe hacerse responsable por aterrorizar a la gente. Siguiente y último dato.
Las cuarentenas causarán una enorme cantidad de muertes y miseria. El mantra que nos llega es que todos tenemos que quedarnos en casa para salvar más vidas, una idea que contradice toda la evidencia disponible. En realidad, que la sociedad prácticamente entera se haya quedado en casa por tiempo prolongado va a causar una enorme cantidad de muertes y una todavía mayor cantidad de miseria. Por ejemplo, UNICEF advirtió que la cuarentena va a causar la muerte de hasta 1.200.000 niños. O sea, 6.000 niños podrían morir cada día por falta de acceso a servicios de salud y suministros básicos. Niños, no gente muy anciana que ya se estaba muriendo por otras enfermedades serias, sino niños con toda la vida por delante. ¿Pondrán los medios el contador diario de los niños muertos debido a la cuarentena? Por supuesto, una cuarentena general no solo aumenta la mortalidad infantil. La historia nos demuestra que destruir el trabajo y la producción dispara los índices de muertes por enfermedades cardiovasculares, cáncer, suicidios, homicidios, etc. Muertes que se reparten en los años subsecuentes a la crisis. El profesor de Stanford Scott Atlas y sus colegas intentaron cuantificar cuántas muertes van a ser causadas por la cuarentena en Estados Unidos. Dijo: calculamos el costo de la cuarentena en términos de vidas perdidas, y el costo de vidas perdidas de cada mes es casi igual al costo total de vidas perdidas causadas por el virus en sí. Esta es una política pública trágica y equivocada. La cuarentena causó que Estados Unidos llegue a los 40 millones de desocupados. No debería sorprender entonces que una carta firmada por 600 médicos de Estados Unidos dirigida a su presidente señale, entre otras cosas, que las llamadas a la hotline de suicidios aumentaron un 600%. Estos médicos nos recuerdan que las muertes que no tienen un contador diario asignado también cuentan. Escriben: en términos médicos, la cuarentena es un incidente con víctimas en masa. Los millones de víctimas de una cuarentena continua no podrán ser detectadas a simple vista. Debido a que el daño es difuso, hay quienes sostienen que no existe. Nosotros, los abajo firmantes, sabemos lo contrario. No sorprende para nada que el aislamiento pueda aumentar las posibilidades de muerte prematura en un 50%. Por otro lado, la reacción de los sistemas de salud a la pandemia fue mayoritariamente desmedida, con tremendos daños colaterales. Muchas clínicas en Europa y en los Estados Unidos permanecieron fuertemente subutilizadas o casi vacías durante el pico de la pandemia, y en algunos casos tuvieron que enviar al personal a su casa. Simultáneamente, se cancelaron una gran cantidad de operaciones y terapias que no podían esperar, incluyendo una enorme cantidad de estudios de detección de cáncer y hasta de trasplante de órganos. Muchos que no han podido operarse por cuestiones cardiovasculares han muerto en consecuencia. O sea, ya sea por falta de disponibilidad de atención médica o por miedo de ir a una clínica, muchísima gente no está recibiendo la asistencia médica que debería estar recibiendo. Por ejemplo, en Argentina prevén hasta 9.000 muertes por la atención de afecciones cardio- y cerebrovasculares. Mientras tanto, las muertes con COVID-19 reportadas en el país están muy lejos aún de llegar a las 1.000. Con el cáncer, lo mismo. Por ejemplo, el profesor Carol Sikora, exdirector del programa para el cáncer de la OMS, advirtió: cerca de 2,4 millones de personas en el Reino Unido están esperando exámenes, tratamientos o pruebas de detección de cáncer. Ese es un número asombroso. ¿Cómo hemos dejado que esto suceda? Necesitamos despertar. Esto costará incontables vidas. Esos son los datos. Queda absolutamente demostrado entonces que los medios, alineados a ciertos especialistas con una visión políticamente correcta de la situación, están fabricando sistemáticamente el miedo en la gente, haciendo que la gente perciba una epidemia, que en realidad es relativamente ordinaria, como una extraordinaria amenaza global sin precedentes, la cual supuestamente requiere de medidas draconianas que destruyen nuestras sociedades y nuestra civilización en general. En realidad, los medios jamás nos han informado correctamente los datos duros del nuevo coronavirus dentro del contexto real en el que el virus está inmerso. Al contrario, lo que han hecho y siguen haciendo es descontextualizar, tergiversar, manipular, inflar, omitir e incluso fabricar los datos, y en general utilizar todos los recursos a su disposición para que la gente piense que debe tener pánico, cuando en realidad no hay, ni nunca hubo, evidencia dura de que el nuevo coronavirus representa un riesgo extraordinario. Esta generación de pánico no es nueva. En la pandemia de gripe porcina en el 2009, la OMS creó un gran pánico mundial al estimar que el virus mataría a miles de millones, idea que fue difundida y repetida por los medios. Al final estuvieron astronómicamente errados, esto es, le erraron por más de 3 ceros en la cantidad de muertes. Luego de que pase la pandemia, un grupo de científicos denunció la exageración del peligro del virus. Y la OMS admitió haberlo hecho.
Este antecedente permite contextualizar el presente, pero, otra vez, los medios eligen no difundirlo. Cabe destacar que, durante la pandemia de la gripe porcina del 2009, las redes sociales aún no tenían la relevancia que tienen ahora. Yoram Lass, exdirector del Ministerio de Salud de Israel, resalta la histeria monstruosa del COVID-19, cita textual, y se lamentó de la siguiente manera: si uno hace el esfuerzo de revisar los números y los datos, esto no es más que una epidemia de gripe, pero las personas que están en estado de ansiedad son ciegas. Es la primera epidemia en la historia que se acompaña de otra epidemia, el virus de las redes sociales. Estos nuevos medios han lavado el cerebro de poblaciones enteras. Lo que se obtiene es miedo y ansiedad, y la incapacidad de ver datos reales. Si uno observa atentamente lo que hacen los medios con el COVID-19, uno se da cuenta que las falsedades que nos difunden son siempre para aumentar el miedo, y nunca para reducirlo. O sea, nunca se equivocan sobre un dato tranquilizador que al final es inválido. Las falsedades cumplen siempre la función de incrementar el pánico. Por ejemplo, muchos informes de los medios sobre personas jóvenes y sanas que murieron a causa del COVID-19 resultaron ser falsos. Muchos de estos jóvenes o no murieron a causa de COVID-19, o ya estaban enfermos gravemente, por ejemplo de leucemia no diagnosticada, o tenían en realidad 109 años en vez de 9 años de edad. Ya se han acumulado cientos de reportes como esos. Por otro lado, varios medios fueron atrapados tratando de dramatizar la situación en los hospitales, manipulando al público con videos de terapias intensivas, como si las terapias intensivas para todas las otras enfermedades fueran divertidas, o a veces incluso con imágenes y videos falsos, como cuando usaron un video de un hospital de Italia diciendo que era de Nueva York. Cuando empezó a ser difícil ocultar la realidad de que los niños tienen un rol prácticamente nulo en esta pandemia, los medios asustaron a los padres diciendo que cada vez más niños se enfermarían con la enfermedad de Kawasaki, una rara inflamación de las arterias supuestamente relacionada al COVID-19. Sin embargo, la Fundación de la Enfermedad de Kawasaki del Reino Unido emitió un comunicado de prensa que indicaba que actualmente se reportan menos, no más, casos de Kawasaki de lo habitual. Sobre los entierros, lo mismo. Por ejemplo, los medios informaron sobre cómo el nuevo coronavirus requirió usar fosas comunes en Hard Island, cerca de Nueva York. Las fotos y videos fueron muy sensacionalistas y recorrieron el mundo. Pero esto fue engañoso en dos aspectos. En primer lugar, Hard Island existe desde 1869 y es uno de los cementerios de los pobres más conocidos en los Estados Unidos. Y en segundo lugar, el alcalde de Nueva York aclaró que no se planeaban usar fosas comunes, sino que solo enterrarían a los fallecidos no reclamados, es decir, sin parientes. Adicionalmente, los medios se olvidaron de aclarar que los ocasionales colapsos de servicios funerarios o de cremación que hemos visto fueron causados en gran medida por las regulaciones especiales que se dispusieron para tratar a los fallecidos con COVID-19, medidas muy exageradas que erróneamente suponen una peligrosidad extraordinaria y que impidieron que los servicios trabajen a su ritmo habitual. En conclusión, tal como dijo el doctor Alexander Myasnikov, el vocero en jefe sobre el COVID-19 en Rusia, es pura basura, todo está exagerado, es una enfermedad respiratoria aguda con una mortalidad mínima. ¿Por qué se ha destruido todo el mundo? Eso no lo sé. Podemos preguntarnos lo mismo que el doctor Myasnikov. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Tampoco lo sabemos. Quizás sirva a hacer la pregunta que hacían los romanos. ¿Cui bono? ¿Quién se beneficia? No lo sabemos. Solo sabemos que los grandes perjudicados somos todos nosotros. Más allá de las causas últimas de todo esto, los datos y su contexto demuestran, más allá de toda duda, que estamos viviendo uno de los períodos más irracionales y delirantes de la historia de la humanidad. Queda claro que cualquiera que no esté profundamente indignado por el camino en el que estamos y por el rol fundamental que están teniendo los medios en esta situación, simplemente no está prestando atención. La realidad va a ganar, pero necesitamos tener la determinación de luchar por la verdad. Charles McKee fue un pionero en el estudio de la psicología de masas. En 1841 publicó un libro llamado Delirios populares extraordinarios y la locura de las masas. Dijo: los hombres, se ha dicho con acierto, piensan en rebaños y se vuelven locos en rebaños, mientras que solo recuperan sus sentidos lentamente y uno a uno. Por favor, difundí este video. Copialo, reenvíalo, mostralo, postealo, subilo y propagalo.
de modo que seamos cada vez más los que podamos recuperar nuestros sentidos.